El triturador del sótano. Buenas noches. Mi nombre es Rafael y trabajé 6 años en el turno nocturno del hospital, en el sótano 2, donde nadie quiere bajar solo. El hospital tiene 2 niveles subterráneos. El segundo es donde está el triturador industrial, una máquina capaz de desintegrar casi cualquier cosa. Durante 3 años no pasó nada, hasta marzo de 2023. Una noche estaba procesando el material del turno cuando noté algo extraño. El triturador estaba apagado. Yo no lo había encendido todavía, pero escuché claramente el sonido de algo cayendo dentro de la tolva, como si alguien hubiera arrojado algo pesado. Me acerqué y miré dentro con la linterna. Nada. Vacío. Pensé que había sido el eco de las tuberías. Este lugar está lleno de sonidos raros. La segunda vez fue 3 noches después. Esta vez sí tenía el triturador encendido, procesando una tanda de desechos quirúrgicos. De repente la máquina hizo un ruido diferente, un chirrido metálico horrible, como si hubiera atrapado algo que no debía. La apagué de inmediato. Revisé el mecanismo y no encontré nada fuera de lugar, ningún objeto extraño, ningún atasco, pero mientras revisaba, sentí que la temperatura bajó. No es que hiciera frío, es que el aire se volvió helado de repente. Podía ver mi propio aliento. Eso no es normal. En un sótano cerrado con maquinaria que genera calor. Me di la vuelta esperando que fuera una fuga del sistema de ventilación, pero lo que vi me dejó paralizado. Al fondo del sótano, donde están las puertas de los ductos de desechos, había alguien de pie. Una silueta. No se movía. Solo estaba ahí, mirando hacia donde yo estaba. Llamé pensando que era algún compañero del turno de limpieza. Nadie respondió. La figura no se movió. Encendí las luces principales del sótano y en ese instante la silueta desapareció. No había nadie. Subí corriendo a la oficina de seguridad y les pedí que revisaran las cámaras del sótano 2. Me dijeron algo que me dejó peor que antes. Las cámaras de ese nivel llevan 2 semanas sin funcionar. Están esperando que vengan a repararlas. 2 semanas, justo cuando empezaron los ruidos. Esa noche terminé mi turno, pero no volví al sótano hasta que fue absolutamente necesario. Dejé que se acumulara trabajo durante 2 días. Mi supervisor me llamó la atención, pero no le dije la verdad. ¿Cómo iba a decirle que tenía miedo de bajar? Cuando finalmente regresé, había una montaña de trabajo esperándome, contenedores llenos. Así que no tuve más opción que encender el triturador y ponerme a trabajar. Todo iba bien hasta que escuché algo que nunca olvidaré. Un golpe. Desde adentro del triturador, la máquina estaba apagada. Yo estaba a 2 metros de distancia preparando el siguiente lote, y escuché claramente 3 golpes metálicos desde el interior de la tolva, como si alguien golpeara desde adentro. Me acerqué despacio. El corazón me latía tan fuerte que sentía el pulso en la garganta. Miré dentro con la linterna y lo que vi me quitó el aire. Había una mano humana presionada contra la pared interna del triturador, pálida, con las uñas pintadas de rojo oscuro, moviéndose, intentando trepar. Grité. Retrocedí tan rápido que tropecé y caí. Cuando volví a mirar, la mano ya no estaba. Salí del sótano y llamé a seguridad de nuevo. Esta vez bajaron conmigo 2 guardias. Inspeccionamos el triturador completamente. Lo desarmamos. Revisamos cada centímetro. Nada. Uno de los guardias, un tipo mayor llamado Ernesto, me miró con una expresión rara. Me preguntó si sabía la historia del sótano 2. Le dije que no. Entonces me contó. Hace 8 años, antes de que yo empezara a trabajar ahí, una enfermera desapareció. Nunca la encontraron. Su nombre era Liliana. La última vez que la vieron fue bajando al sótano 2 a desechar material de una cirugía. Las cámaras de ese entonces tampoco funcionaban. Hubo investigación policial, pero nunca resolvieron el caso. Ernesto me dijo que algunos trabajadores nocturnos antiguos juraban haber visto a una mujer en bata de enfermera caminando por el sótano, siempre cerca del triturador. Yo no quise creer. Pero entonces Ernesto me preguntó algo que me heló la sangre. La mano que viste tenía las uñas pintadas de rojo. Sí,
Ernesto asintió despacio y me dijo, Liliana siempre usaba esmalte rojo. Era su marca personal. Esa fue la última noche que trabajé en ese turno. Pedí cambio inmediato al turno de día. Mi supervisor no entendió por qué, pero aceptó. Nunca le conté la verdad completa. Ahora trabajo de día en el mismo hospital, pero en otro departamento. A veces tengo que pasar cerca de la entrada al sótano 2, y cada vez que lo hago, escucho algo. Un golpe metálico, lejano, como si alguien estuviera atrapado muy adentro. Ya no bajo. Nunca más, pero hay algo que no les he dicho. Hace 2 semanas, un compañero nuevo empezó en el turno nocturno de desechos. Le vi ayer en el pasillo y me saludó. Se veía cansado. Me dijo que el trabajo era pesado, pero que se estaba acostumbrando. Entonces me preguntó algo que me dejó frío. Oye, ¿tú sabes si alguien más trabaja en el sótano 2 por las noches? Porque juro que he visto a alguien ahí. Una mujer. Siempre está cerca del triturador. No supe qué decirle. Solo le advertí que tuviera cuidado, que no se quedara solo ahí abajo más tiempo del necesario. Él se rió, pensando que era una broma. 2 días después renunció. No dio explicaciones. Solo dejó su uniforme y se fue. Yo sé por qué. ¿Tú qué has escuchado en los sótanos donde trabajas? ¿Alguna vez has sentido que algo no quiere que te vayas? Pero mi historia no es la única. Hay otros lugares donde los desperdicios ocultan secretos mucho más oscuros. Te invito a que sigas escuchando, porque lo que viene a continuación es aún más perturbador. Y si esta historia te ha removido algo por dentro, compártela con alguien que necesite saber que no está solo en lo que ha visto. A veces compartir el miedo lo hace más soportable. La figura sin rostro que me espera cada día. Hola, mi nombre es Daniela y conduzco camiones de recolección de basura en Guadalajara desde hace 4 años. Recojo basura a las 4 de la mañana. Las calles están vacías, y eso fue lo que me permitió verla. El primer día que algo raro pasó fue un martes. Recuerdo que era martes, porque ese día siempre recogemos en la colonia Jardines del Valle. Eran las 5:30 de la mañana, y acabábamos de vaciar los contenedores de la calle Fresno cuando vi algo extraño. Al final de la calle, donde normalmente hay un muro blanco, vi una figura de pie, quieta. No se movía. Pensé que era alguien esperando el autobús, aunque era muy temprano, pero cuando pasamos junto a ella, me di cuenta de algo perturbador. No tenía cara, o mejor dicho, ¿dónde debería estar su rostro? Solo había sombra, como si llevara una capucha, pero no llevaba nada en la cabeza. Era solo oscuridad. Le dije a mi compañero Javier que mirara, pero para cuando volteó, la figura ya no estaba. Seguimos con la ruta. No le di más importancia. La vi 3 días seguidos. Siempre al final de una calle distinta, siempre inmóvil, siempre sin rostro. Esta vez Javier también la vio. Me preguntó si era un maniquí. Yo no supe qué responder. Nos acercamos en el camión, y cuando estábamos a unos 20 metros, la figura se dio la vuelta y caminó hacia una esquina. Desapareció. No corrió. No se escondió. Simplemente dobló la esquina, y cuando llegamos ahí, no había nadie. Javier y yo nos miramos sin decir nada. Pero ambos sabíamos que algo no estaba bien. El jueves decidimos no comentarlo. Hicimos la ruta en silencio, pero ambos estábamos atentos, mirando, esperando verla de nuevo, y la vimos. Esta vez estaba en la colonia del Fresno, parada junto a un contenedor de basura, de espaldas a nosotros. Llevaba ropa oscura. No se movía, ni siquiera cuando el camión pasó a menos de 3 metros de ella. Javier bajó del camión. Le dije que no lo hiciera, pero no me escuchó. Se acercó a la figura y le habló. «Disculpe, ¿está bien?» «Nada». La figura no respondió. Javier extendió la mano para tocarle el hombro y en ese momento la figura volteó. Javier gritó y retrocedió tan rápido que tropezó y cayó. Volvió corriendo al camión pálido, temblando. Le pregunté qué vio, pero no podía hablar. Solo repetía: «No tiene ojos. No tiene ojos». Arrancamos y no paramos hasta llegar al vertedero. Esa noche Javier renunció. Al día siguiente, me asignaron un nuevo compañero,
un chico joven llamado Oscar. Le conté lo que había pasado esperando que se riera o dijera que estaba loca, pero no lo hizo. Solo me miró serio y me dijo: entonces mantengamos los ojos abiertos. Esa madrugada todo empezó normal. Recogimos basura en las primeras 6 colonias sin problema, pero cuando llegamos a Jardines del Valle, a la calle Fresno, ahí estaba la figura, pero esta vez no estaba sola. Había 3 figuras idénticas, de pie en diferentes puntos de la calle, todas mirándonos, todas sin rostro. Oscar me dijo que siguiéramos, que no nos detuviéramos. Aceleré y pasamos entre ellas. Podía sentir mi corazón latiendo en la garganta. Las figuras no se movieron, solo nos observaron pasar. Cuando llegamos al final de la calle y doblamos la esquina, miré por el espejo lateral. Las 3 figuras estaban caminando, siguiendo al camión, todas con el mismo paso, todas en perfecta sincronía. Le grité a Oscar que las mirara. Él volteó hacia atrás y lo que dijo me dejó helada. No son 3, son 6. Miré de nuevo. Él tenía razón. Ahora había 6 figuras siguiéndonos, caminando, sin prisa, pero acercándose. Aceleré todo lo que el camión me permitió. Tomamos la siguiente calle, y luego otra, intentando perderlas. Pero cada vez que miraba el espejo, ahí estaban, más cerca, y cada vez había más. 7, 9, 12. Oscar me dijo que fuéramos directo al vertedero, que saltáramos el resto de la ruta. Estuve de acuerdo. Tomé el camino más rápido hacia la salida de la colonia. Pero entonces algo imposible pasó. Llegamos de nuevo a la calle Fresno, la misma calle de donde habíamos salido hace 10 minutos. Oscar me dijo que eso no podía ser, que habíamos tomado el camino opuesto, pero ahí estábamos, en la misma calle, y al final, las figuras, ahora eran 20, tal vez más, todas de pie, formando una línea, bloqueando la salida. Di la vuelta, tomé otra ruta. Conduje durante 15 minutos por calles que conozco de memoria, y terminamos de nuevo, en la calle Fresno, una y otra vez. No importaba qué camino tomáramos. Siempre volvíamos ahí. Oscar estaba hiperventilando. Yo intentaba mantener la calma, pero sentía que me estaba volviendo loca. Entonces, Oscar tuvo una idea. Me dijo que detuviera el camión y vaciara la basura. Ahí mismo, en medio de la calle. Pensé que había perdido la razón, pero lo hizo sonar tan seguro que le hice caso. Activamos el sistema de descarga, y toda la basura que habíamos recolectado esa madrugada cayó en la calle Fresno. En el momento en que la última bolsa tocó el suelo, las figuras se movieron, todas a la vez. Se acercaron a la basura, se arrodillaron, y comenzaron a rebuscar entre los desperdicios. Oscar me gritó que arrancara. Lo hice. Esta vez, cuando tomamos la salida, funcionó. Salimos de la colonia. Las figuras no nos siguieron. Llegamos al vertedero temblando. Reportamos que el camión tuvo una falla mecánica y que tuvimos que descargar de emergencia. Nadie nos cuestionó. Esa fue la última vez que hice esa ruta. Pedí cambio de zona. Me lo dieron sin preguntas. Ahora trabajo en el sur de la ciudad. Diferente ruta, diferentes calles, pero a veces, cuando paso por alguna colonia muy temprano en la mañana y las calles están vacías, veo una figura de pie al final de una calle, quieta, observando, y sé que si me detengo, si bajo del camión, volveré a estar atrapada en la ruta que nunca termina. He hablado con otros conductores. Algunos me miran como si estuviera loca, otros bajan la voz y me cuentan que ellos también han visto cosas. Figuras en las calles, sombras que no deberían estar ahí, rutas que de repente cambian sin explicación. Un conductor veterano me dijo algo que no puedo olvidar. La ciudad tiene hambre de noche y nosotros le llevamos de comer. Pero a veces ella quiere algo más que basura. No sé qué significa exactamente, pero cada vez que arranco mi camión en la madrugada, siento que estoy entrando en un territorio que no me pertenece, que estoy siendo observada, evaluada, y me pregunto cuándo volverán a aparecer,
¿Cuándo me encontraré de nuevo atrapada en un lugar del que no puedo salir? ¿Tú has visto figuras que no deberían estar ahí? ¿Alguna vez has sentido que estás dando vueltas en el mismo lugar sin poder salir? Pero no todas las máquinas que procesan desperdicios son iguales. Algunas guardan secretos mucho más oscuros que un simple bucle infinito. Quédate para la siguiente historia, porque lo que vas a escuchar te hará pensar 2 veces antes de acercarte a cierto tipo de maquinaria. Y si lo que acabas de escuchar te resonó de alguna manera, compártelo. Nunca sabes quién más ha vivido algo similar y necesitas saber que no estás solo. Escuché voces dentro del compactador. Mi nombre es Antonio. Llevo 15 años trabajando como operador de compactadores de basura en Puebla. Son esas máquinas enormes que ves estacionadas en las calles, las que comprimen los desperdicios hasta convertirlos en cubos compactos. 15 años haciendo lo mismo. Nunca pasó nada fuera de lo normal, hasta que me asignaron la calle Morelos. La calle Morelos está en una zona antigua del centro, edificios coloniales, calles estrechas. Durante el día está llena de comercios y gente, pero en la noche se vuelve un lugar completamente diferente, oscuro, silencioso, como si la ciudad se olvidara de que existe. Me asignaron el turno nocturno de esa calle hace 3 meses. Llegaba a las 2 de la mañana, procesaba la basura y terminaba a eso de las 4. 2 horas. Nada complicado. La primera semana todo fue normal. Llegaba, encendía el compactador, metía las bolsas, esperaba a que la máquina hiciera su trabajo y me iba. El compactador hace un ruido muy característico. Conozco ese sonido mejor que mi propia respiración, pero en la segunda semana lo que escuché esa noche no era parte del ciclo. Era martes. Estaba procesando la última tanda de basura del día cuando el compactador hizo el ruido de siempre, zumbido, crujido, y entonces escuché otra cosa, un golpe, como si algo dentro de la cámara de compresión hubiera golpeado las paredes metálicas. Detuve la máquina de inmediato. Abrí la compuerta de inspección y revisé el interior con la linterna. Nada inusual, solo basura comprimida. Tal vez una lata o un pedazo de metal que hizo ese ruido al ser aplastado. Cerré la compuerta y continué, pero al día siguiente volvió a pasar. Esta vez fueron 3 golpes, claros, deliberados, como si alguien golpeara desde adentro, pidiendo salir. Volví a detener la máquina, volví a revisar. Nada. Le comenté a mi supervisor. Me dijo que probablemente la máquina necesitaba mantenimiento, que reportara cualquier sonido extraño, pero no le di más importancia. Pensé que tenía razón. El jueves, los golpes fueron más fuertes, y esta vez escuché algo más. Una voz. No pude distinguir qué decía. Era apenas un murmullo ahogado que se mezclaba con el ruido del compactador, pero era inconfundible. Una voz humana. Apagué la máquina completamente. El silencio de la calle Morelos a las 3 de la mañana es absoluto. No hay tráfico, no hay gente, solo el viento ocasional. Y en ese silencio lo escuché de nuevo. Desde dentro del compactador, una voz masculina, débil, diciendo, «Ayuda». Se me erizó cada vello del cuerpo. Abrí la compuerta principal y metí la linterna. Revisé cada centímetro de la cámara de compresión. No había nadie, solo basura, pero la voz continuó. «Ayuda, por favor». Llamé a mi supervisor en ese momento. Le dije que había algo mal con la máquina, que escuchaba voces. Él pensó que estaba bromeando. Me dijo que terminara el turno y que en la mañana mandarían a un técnico. Pero yo no podía seguir, no con esa voz llamándome. Revisé cada componente, cada espacio. No encontré nada. La máquina estaba perfectamente funcional, y sin embargo, cuando volví a encenderla para terminar el trabajo, la voz volvió. Esta vez, más clara, más desesperada. «No me dejes aquí, por favor». Esa noche no terminé el turno. Dejé la máquina ahí y me fui. Reporté que me sentía mal. No era mentira. Tenía el estómago revuelto y las manos me temblaban. Al día siguiente enviaron a un técnico. Revisó la máquina completa. No encontró ninguna falla. Todo funcionaba perfectamente. Me dijeron que volviera a mi turno, que no había problema, pero yo sabía que sí lo había.
Esa noche volví a la calle Morelos. Llegué preparado, grabadora en mano. Quería evidencia de lo que estaba escuchando, algo que demostrara que no me estaba volviendo loco. Encendí el compactador y comencé a procesar la basura. Mantuve la grabadora cerca de la compuerta. Esperé. El primer ciclo pasó sin incidentes. El segundo también. En el tercero, escuché los golpes de nuevo. Y la voz. Ayuda. Está oscuro. No puedo salir. Endanimen. Antrose. Endanimentro. Endanimentro. Revisé la grabación. Había capturado el ruido del compactador. Los golpes. Pero no la voz. Solo estática. Intenté. De nuevo. Esta vez, acerqué más la grabadora. La voz se hizo más fuerte, más clara. Ya no solo decía, ayuda, ahora decía mi nombre. Antonio. Ayúdame. Antonio. ¿Cómo sabía mi nombre? Retrocedí alejándome de la máquina. El compactador seguía funcionando, pero ahora escuchaba la voz sin necesidad de estar cerca. Resonaba en toda la calle. Antonio. No me dejes. Antonio. Apagué la máquina de emergencia. El silencio regresó, pero solo por un segundo, porque entonces escuché pasos. Metálicos, como si alguien caminara dentro del compactador. La compuerta de inspección, que yo había cerrado, comenzó a abrirse. Despacio. Desde adentro, no esperé a ver qué salía. Corrí. Subí a mi camioneta y salí de ahí a toda velocidad. Miré por el espejo retrovisor. La compuerta estaba completamente abierta, y algo oscuro asomaba desde el interior. Reporté que no podía continuar con ese turno, que necesitaba cambio de ubicación. Mi supervisor no entendía. Le mostré la grabación. No había nada, solo estática y el ruido normal del compactador. Pero él vio mi cara. Vio que estaba aterrado. Me cambió de zona sin hacer más preguntas. 2 semanas después me enteré de algo que me heló la sangre. Un compañero me contó que hace 5 años, antes de que yo llegara a la empresa, hubo un accidente en la calle Morelos. Un operador de compactador. Un operador cayó dentro de la máquina mientras estaba en funcionamiento. Lo encontraron 3 horas después, o lo que quedaba de él. El compactador fue reparado y vuelto a poner en servicio. Nadie quiso trabajar en esa ubicación por mucho tiempo. Todos reportaban fallas técnicas o pedían cambio. Yo fui el que más tiempo duró ahí. 2 meses. Ahora trabajo en otra zona. Diferente máquina. Diferentes calles. Pero a veces, cuando estoy operando el compactador y escucho el zumbido seguido del crujido metálico, me quedo quieto, esperando, temiendo escuchar esa voz de nuevo. Hasta ahora no ha pasado. Pero sé que algún día volveré a escucharla. Porque hay sonidos que nunca te abandonan. He intentado investigar más sobre lo que pasó hace 5 años, pero los registros de la empresa son vagos. Accidente laboral fatal es todo lo que dice el reporte, sin detalles, sin nombres completos, como si quisieran olvidarlo lo más rápido posible. Hablé con un operador viejo que trabajaba en esa época. Me contó que el hombre que murió se llamaba Héctor. Tenía familia, 2 hijos pequeños. El accidente ocurrió porque alguien activó el compactador mientras él estaba dentro revisando un atasco. Nunca encontraron al responsable. La investigación concluyó que fue un error humano, pero el viejo operador me dijo algo extraño. Nadie más estaba ahí esa noche. Héctor trabajaba solo. ¿Quién pudo haber activado la máquina? Esa pregunta me persigue. Porque si Héctor estaba solo, ¿quién encendió el compactador? ¿Fue realmente un accidente? ¿O algo en esa calle quería que muriera? Y ahora, 5 años después, su voz sigue atrapada ahí, pidiendo ayuda que nunca llega. ¿Alguna vez has escuchado tu nombre en un lugar donde nadie debería conocerte? ¿Has sentido que una máquina tiene memoria de lo que le pasó? Pero hay lugares donde los desperdicios guardan secretos aún más personales, cosas que no deberían existir, pero que aparecen una y otra vez desafiando toda lógica. Lo que viene a continuación te hará cuestionar qué pasa realmente con las cosas que desechamos. Continúa escuchando. Si te atreves, y si esta historia te estremeció, compártela con alguien. A veces el terror compartido es más fácil de soportar.
El cuarto de basura, que borra personas. Hola, soy Verónica. Trabajo como encargada de mantenimiento en un edificio de departamentos en Ciudad de México, sobre la avenida Insurgentes. Es un edificio antiguo de los años 70, 8 pisos, 60 departamentos y un cuarto de basura en el sótano que nadie quiere visitar de noche. Llevo 3 años en este trabajo. Nada complicado, pero todo cambió cuando encontraron el primer objeto. Fue en octubre del año pasado. Estaba vaciando los contenedores del sótano cuando vi algo que me llamó la atención. Una cartera de mujer, de piel café, bien cuidada. No estaba sucia ni dañada. Simplemente estaba ahí, en medio de la basura. La abrí. Dentro había una identificación. Laura Méndez Vega, 34 años. Licencia de conducir vigente. Tarjetas de crédito. Dinero en efectivo. Más de 1,000 pesos. Nadie tira una cartera con todo adentro. Eso no pasa. Reporté el hallazgo a la administración del edificio. Me dijeron que preguntara a los vecinos. Recorrí cada piso. Nadie conocía a Laura Méndez. Nadie había perdido una cartera. El nombre no coincidía con ningún residente ni visitante registrado. La administración se comunicó con la dirección que aparecía en la identificación. No existía. Llamaron al número de emergencia que venía en una tarjeta dentro de la cartera. Fuera de servicio. Eventualmente entregamos la cartera a las autoridades. Yo pensé que era algo raro, pero nada más. Tal vez alguien la había robado y la tiró ahí. 2 semanas después, encontré algo más. Un reloj de hombre. Caro. De esos que cuestan varios miles de pesos. Estaba en el mismo lugar, en medio de un contenedor de basura, sin rayones, sin daños, funcionando perfectamente. Esta vez no reporté nada. Me lo quedé. Pensé que era mi suerte, que alguien lo había tirado por error y yo lo aprovecharía. Pero esa noche tuve una pesadilla horrible. Soñé que estaba en el cuarto de basura del sótano y alguien me llamaba. Una voz de hombre. Me decía que le devolviera lo que era suyo, que lo necesitaba, que sin ese reloj no podía encontrar el camino. Desperté sudando y decidí investigar el reloj. En la parte de atrás tenía un grabado. Para Miguel, siempre puntual. Mamá. Busqué en internet cualquier cosa relacionada con ese nombre y encontré algo que me dejó helada. Un reporte de persona desaparecida de hace 2 años. Miguel Ángel Torres, 41 años. Desaparecido sin dejar rastro en la colonia Narvarte, cerca de donde está el edificio. En la foto del reporte, Miguel llevaba ese reloj. Al día siguiente devolví el reloj al contenedor. No quería tenerlo más, pero cuando fui a tirarlo, encontré algo más. Un teléfono celular, apagado, sin batería, pero cuando lo conecté a un cargador en mi oficina, encendió. Tenía una sola foto en la galería, una selfie de una chica joven sonriendo, y en el fondo de la foto, borroso pero visible, estaba el edificio donde trabajo, el edificio Insurgentes. Revisé la fecha de la foto. 3 años atrás. Empecé a sentir que algo muy malo estaba pasando. Busqué en internet más casos de desapariciones en la zona. Encontré 7 en los últimos 5 años. 7 personas que desaparecieron sin rastro, en un radio de 3 kilómetros del edificio, y entonces empezaron a pasar cosas raras en el cuarto de basura. La primera vez que lo noté fue un lunes por la noche. Bajé a revisar los contenedores antes de que vinieran a recoger la basura en la madrugada. Cuando entré al cuarto, sentí que algo estaba mal. El aire estaba pesado, más frío de lo normal, y en el fondo del cuarto, donde están las puertas de los ductos por donde cae la basura desde los pisos superiores, vi movimiento, una sombra, rápida, como si alguien hubiera cruzado corriendo. Llamé. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Pero entonces escuché un susurro. No pude distinguir las palabras. Era como si varias personas hablaran al mismo tiempo en voz muy baja. Encendí todas las luces. El cuarto estaba vacío. Solo yo y los contenedores. Pero el susurro continuó. Y esta vez pude entender una palabra. Ayuda. Ayuda. Salí del cuarto y cerré la puerta con llave. Esa noche no volví a bajar.
pero los objetos siguieron apareciendo. Cada semana encontraba algo nuevo: una bufanda, lentes, un zapato de mujer, un llavero con forma de corazón, siempre en buen estado, siempre en el mismo contenedor. Empecé a tomar fotos de cada objeto, a documentar todo, y descubrí un patrón. Todos los objetos coincidían con personas desaparecidas en la zona, no de años recientes, de hace tiempo, casos que nunca se resolvieron. Gente que simplemente se esfumó. Decidí que necesitaba respuestas. Una noche, me quedé en el edificio después de mi turno. Me escondí en el cuarto de limpieza, cerca del sótano. Esperé. Quería ver qué pasaba en ese cuarto de basura cuando nadie estaba ahí. A las 2:47 de la mañana escuché algo. Pasos. Venían del sótano. Pasos lentos, arrastrándose, como si alguien caminara con dificultad. Me asomé por la puerta. Vi una figura bajando las escaleras hacia el cuarto de basura. Era una mujer, delgada, con ropa oscura. Caminaba de forma extraña, rígida. La seguí manteniendo distancia. Cuando llegó al cuarto de basura, abrió la puerta, que yo había dejado cerrada con llave, sin ningún problema. Entró. Esperé 1 minuto, 2, 3. No salió. Me armé de valor y bajé. Abrí la puerta del cuarto de basura. Estaba vacío, pero en el contenedor donde siempre aparecían los objetos, había algo nuevo. Un collar, de plata, con un dije, en forma de letra V. V, de Verónica. Mi collar, el que llevaba puesto. Me toqué el cuello. Seguía ahí, pero en el contenedor también estaba. Idéntico. Tomé el collar del contenedor y lo comparé con el mío. Eran exactamente iguales. Misma cadena, mismo dije, hasta el mismo rayón pequeño en la parte de atrás. Entonces lo entendí. Ese cuarto de basura no es solo un lugar donde se desechan cosas. Es un lugar donde terminan las personas que desaparecen, sus objetos, sus rastros. Entende, de Entendemacia, Andunas de Entendemacia, todo lo que deja de existir en el mundo real aparece ahí. Y si mi collar estaba ahí, significaba una cosa: yo iba a desaparecer. Salí corriendo del sótano. Subí a mi oficina. Renuncié esa misma noche. Ni siquiera esperé a que amaneciera. Dejé una carta y me fui. No he vuelto al edificio Insurgentes. Ni siquiera paso cerca de esa zona. Me mudé a otra colonia. Conseguí trabajo en otro lugar. Pero a veces, cuando abro mi cajón de joyas en casa, veo mi collar y me pregunto si el que tengo es el real o si es el que encontré en el contenedor. Si ya desaparecí y simplemente no me he dado cuenta. Porque hay una cosa que no les he dicho. Desde que salí de ese edificio, he intentado contactar a amigos y familiares. Algunos no contestan, otros actúan como si no me conocieran, y cuando busco mi nombre en internet, no aparece nada, como si nunca hubiera existido. He intentado llamar a mi madre. El número ya no existe. Fui a su casa. Alguien más vive ahí. Me dijeron que compraron la propiedad hace 1 año, que la dueña anterior se fue sin dejar dirección. Busqué mis redes sociales. Mis cuentas están activas, pero todas mis fotos han desaparecido. Solo quedan publicaciones de otras personas, como si yo nunca hubiera estado en esas imágenes. Fui al banco. Mi cuenta sigue existiendo, pero el nombre es diferente. Verónica Martínez. No Verónica Hernández, que es mi apellido. O era. Cada día que pasa siento que pierdo algo más. Un recuerdo, una conexión, una parte de mi existencia. Y lo peor es que nadie más lo nota. El mundo sigue funcionando como si yo siempre hubiera sido una extraña. Una sombra. Me pregunto cuánto tiempo me queda. ¿Cuándo terminaré completamente de desaparecer? Si alguien encontrará mis objetos en algún contenedor de basura y se preguntará quién fui, o si ya no queda nada de mí que pueda ser encontrado. ¿Alguna vez has sentido que estás desapareciendo lentamente y nadie lo nota? ¿Has encontrado objetos tuyos en lugares donde no deberían estar? Gracias por escuchar los relatos de hoy. Suscríbete, dale me gusta y comenta si te gustaron. Hasta pronto.